Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada una de las personas que se encuentran reunidas con nosotros en este espacio de diálogo, interacción, de compartir experiencias, sobre todo también de encuentro para los miembros de la comunidad de la Universidad de Anáhuac y las personas que nos siguen también en los distintos redes sociodigitales, en donde hoy vamos a estar haciendo este streaming, particularmente los seguidores del doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica, nuestros distintos programas de maestría en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica, Dirección de Empresas de Entretenimiento, Gestión Estratégica de Medios y temáticas afines también, como es el periodismo estratégico y nuevos medios, que hoy están transmitiendo también de manera diferida este webinar que tendremos con el doctor Gerardo Herrera, denominado Low Touch Marketing, la mercadotecnia en el nuevo normal del mundo post-COVID. Y yo le agradezco muchísimo al doctor Gerardo Herrera que haya aceptado la invitación para participar el día de hoy con nosotros. Él es un académico destacado de nuestra Facultad de Comunicación, miembro también de nuestro núcleo académico básico del doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica, y yo en unos minutos más me voy a permitir leer la semblanza del doctor Gerardo Herrera, no sin antes agradecerle de manera directa en nombre de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, el que el día de hoy se encuentra aquí con nosotros impartiendo este webinar. Muchísimas gracias, Gerardo, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Es un gusto estar aquí. No, al contrario, y bueno, pues como lo decíamos, vamos a permitirnos leer tu semblanza para aquellos que no tengan el gusto en conocer sobre tu trayectoria. El doctor Gerardo Herrera Villanueva es director de comunicación de Rismatic Financial Innovation, organismo certificador del sector financiero. Él ha trabajado para el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, ha sido también conferencista de negocios para empresas diversas como FMC, Elanco, Starbucks, Cisco, Oracle, A-Group, Kio Networks, entre otros. Ha colaborado regularmente en diversos medios como lo son CNN Expansión, el financiero Bloomberg, Foro TV, Nexos y Red Empresarial. Es director de la revista especializada Trading and Risk Magazine. Asimismo, ha sido jurado de los premios EFI de publicidad. Es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster en Business Administration, este máster en Business Informatics también por la Universidad de Erasmus de Rotterdam en Holanda y la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Es licenciado en Economía por la Universidad Panamericana y coordina el Diplomado de Marketing para Redes Sociales en la Universidad Iberoamericana, y es académico e investigador tanto de la Universidad Iberoamericana, del Sistema TEC de Monterrey, en la Universidad Anáhuac y en la Universidad Panamericana en Ciudad de México, y como les decíamos también, pues miembro de nuestro núcleo académico básico del doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica. Yo te agradezco nuevamente, Gerardo, el que estés con nosotros el día de hoy. Para aquellas personas que nos van sintonizando tanto en el Facebook Live como en el espacio de Zoom que tenemos el día de hoy, este webinar, le recordamos, la dinámica será la siguiente. El doctor estará haciendo una exposición durante los próximos minutos, y una vez que concluya estaremos dando inicio al conversatorio por si tienen sus preguntas y quieren irlas reservando para el final de la charla. Y una vez que concluya, en el módulo de participantes, en la parte inferior encontrarán que tienen la aplicación para poder levantar la mano, y si no la ubican en su navegador, la pueden también solicitar a través del chat. Y para quienes nos están siguiendo en el Facebook Live, también pueden mandarnos sus comentarios y preguntas a través del espacio. Así es que les agradezco muchísimo a todos los que nos sintonizan, y doctor Gerardo Herrera, te cedo completamente los micrófonos y la cámara para que puedas iniciar tu conversatorio. Jorge, muchas gracias. Es un gusto estar aquí. Le agradezco a la Universidad de Anáhuac por la invitación. Me da mucho gusto ver nombres conocidos. Quisiera decir que caras conocidas, pero bueno, son muchos nombres conocidos, algunos no. Entonces, sea que nos conozcamos o no, bueno, pues un placer conocerlos a través de este medio, y esperemos que después de esta conversación se vayan con algunas ideas de arranque, algunas ideas de discusión, de ponderación, de reflexión sobre lo que viene para adelante. Hemos estado oyendo muchísimo este tema de la nueva normalidad.
Básicamente lo que trato de responder en este esbozo, en este adelanto de investigación es, en primer lugar, si es relevante la discusión sobre una nueva normalidad. Hay quien ha planteado que es mucho hype sobre algo, pues sí, traumático, pero que realmente no impactará demasiado la forma en que vivimos, que consumimos, que nos desarrollamos socialmente. Hace unas 2 semanas, en un evento de la AVE, antes AMAP, la Asociación de las Agencias de Publicidad, justamente un director de mercadotecnia de una de las principales marcas de alcohol en el país expresaba ciertas reservas sobre el concepto de nueva normalidad. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es entender si es relevante o no hablar de esta nueva normalidad. Eh, Como quiera que sea, este fue un cambio, un shock en las últimas semanas, meses que nos ha afectado a todos. Y obviamente las marcas mostraron en muchos sentidos de qué estaban hechas. Hubo marcas activas, hubo marcas expectantes. ¿Qué hicieron las marcas y qué esperaban los consumidores? Tenemos ya suficiente información para hacer un breve esbozo, un pequeño esbozo de la relación entre marcas y audiencias que saldrá de este fenómeno. Eh, y el tema de fondo, el low touch marketing. Si hay nueva normalidad, hay low touch marketing. Originalmente el concepto de low touch se desarrolló no para el marketing, sino para economy, low touch economy, por parte de una consultora holandesa, Board of Innovation, y aunque nueva normalidad se ha popularizado, todo low touch marketing todavía se está empezando a conocer. Otro concepto también que hemos oído es contactless marketing. Entonces, vamos a proceder a tratar de entender estos tres fenómenos. Eh, Primero, ¿por qué hay este posible escepticismo sobre la nueva normalidad? Porque hemos vivido con nuevas normalidades en los últimos 50 años. No me tocó verlo, debo decirlo, pero sí conozco gente que todavía vio a embarazadas fumar antes de que en los 70s, en los 80s surgiera esta clara conciencia de que esto era dañino a la salud. Lo que sí me tocó ver fue cuando no necesitábamos guardar el carro un día a la semana o 2 días a la semana. Eh, Podíamos circular todos los días, bueno, llegó el hoy no circula y creó una nueva normalidad. Y también el ataque a las torres en el año 2001. Yo recuerdo cuando no había los controles de seguridad que hay hoy para entrar a un aeropuerto, a un avión, cuando no tenías que llegar con 2, 3 horas de anticipación. Me acuerdo cuando te daban en los aviones cubiertos de metal para comer. Todo eso se eliminó después del ataque a las torres y fue un nuevo normal al cual nos acostumbramos. Y si esas vamos, la tecnología nos ha dado nuevos normales. Tuvimos el nuevo normal de los apps 2007, 2014, 2020, el nuevo normal de los dispositivos. Empezamos con los smartphones, después los smartphones, tablets y actualmente con el Internet of Things que hace cualquier dispositivo puede ser smart. Todos estos han creado nuevas normalidades. Eh, pero aquellos que hayan estudiado teoría de innovación estarán familiarizados con esta distinción. Hay innovaciones incrementales, hay innovaciones disruptivas. Hay quien dice que el paso del BlackBerry al smartphone fue incremental. Hay quien dice que el smartphone fue completamente disruptivo. Hay quien piensa que el Internet of Things está siendo completamente disruptivo. Los cambios disruptivos te crean nuevos modelos, te obligan a replantear el modelo. Los cambios incrementales no, son mejoras sobre un modelo ya existente. Y entonces, pues nos tenemos que plantear, ¿es nueva normalidad o no? Tenemos una con esa normalidad, podemos ponerle un periodo cero antes de que todo esto empezara. Esta imagen es de IATA, una de las principales organizaciones de las líneas aéreas del mundo, y era una proyección en diciembre del 2019. En diciembre de 2019, IATA proyectaba unos casi 30 billones de dólares en ganancias netas para la industria aérea y proyectaba el 11º año derechito de ganancias. Uno de los récords de ganancias de crecimiento más sostenidos en 50 años. Esto era diciembre de 2019. El 31 de diciembre de 2019, China le avisa a la Organización Mundial de la Salud que tiene un problema, que hay alguna cuestión.
con una nueva enfermedad que está surgiendo. Y ese pequeño problema del 31 de diciembre en un mercado en Wuhan se convirtió, pues, lo que todos conocemos, lo que todos hemos visto en los últimos meses. Una pandemia. Estábamos acostumbrados a epidemias. México vivió la epidemia del H1N1, que aunque de hecho se declaró pandemia en su momento, no llegó ni remotamente a tener la escala que esta ha tenido. Eh, para entender la diferencia entre esta y otros epidemias, pandemias, entre este y otros fenómenos, me gusta hacer este juego de imágenes. La imagen a la derecha es Central Park en el 1930-31, después, 1 o 2 años después del inicio de la Gran Depresión del 29. Central Park no tenía los espacios verdes, las áreas urbanas que conocemos, etcétera. Se convirtió en un terreno baldío con chozas, villas miseria, de gente que había perdido el trabajo, que había perdido la casa, etcétera. En estos momentos no tenemos eso, ni lo vamos a tener. La economía está mal, vamos a entrar en una recesión pronunciada, pero nadie espera que esto pase en Central Park. Pero creo que sí tuvimos esta vez, lo tuvimos hace unas semanas, pabellones, hospitales de campo para atender enfermos de coronavirus en Central Park. Esta imagen nos muestra que sí hay algo que es disruptivo, sí hay algo que coloca esta crisis en otro nivel. Sabemos que económicamente, estas son las proyecciones del PIB, económicamente el PIB de cualquier región del mundo que queramos verle se va a desplomar. Por supuesto, se espera una recuperación más o menos rápida, dependiendo de la región del mundo, en los próximos meses y años. Pero esto es algo que no habíamos visto ni siquiera en la gran recesión de hace 10 años. Para ver estos indicadores tendríamos que remontarnos a 1929. Y más allá de una gráfica, esto se convierte en imágenes como esto. Malls vacíos, centros comerciales vacíos, mercados financieros en picada. Y esto de lo cual están llenos las notas. Un día sí y el otro también. Cierre de tiendas, quiebra de marcas que tenían más de 100 años, 50 años, 100 años. El paisaje mercadológico va a cambiar, definitivamente va a cambiar. No solo eso, ninguna otra crisis nos dio estos resultados de consulta Mitofsky de la semana pasada. No es solo la izquierda, su izquierda, la gráfica a su izquierda, que la gente tenga miedo de contagiarse. Hay alto miedo de contagiarse. Mitofsky preguntó qué tanto tiene miedo de morir a causa del coronavirus. ¿Sí? Ninguna investigación de mercado preguntas esto. ¿Sí? Esto nos desmarca. Sí tiene otra dimensión, sí tiene otras características. Ninguna crisis nos obligó a encerrarnos en cuarentena que se convirtió en ochentena y vaya, ya perdemos la cuenta de cuántos días llevamos encerrados. H1N1, para aquellos que se acuerdan, hace 10 años, el país estuvo 15 días cerrados y lo sentimos como una antes y un después. Estamos ahorita en 80, 90 días, hay países que irán a 100 días. Hubo un momento en que cerca del 70% del mundo estaba en cuarentena. Boston Consulting ha hecho un estupendo análisis de las consecuencias económicas de esto. Estas no son consecuencias de corto plazo, no son consecuencias pasajeras. Y la gran pregunta para saber si esto define un nuevo normal o no es la famosa cuestión de la vacuna. Las vacunas tardan años, décadas en desarrollarse. Estas son las etapas tradicionales de una vacuna, ¿sí? Investigación química, preclínica, fase 1, fase 2, fase 3. Y sí, esto, en este gráfico del New York Times, se ha acelerado tremendamente en las últimas semanas. Hay anuncios ya de que 3 laboratorios, Moderna, AstraZeneca, J&J, realizarán análisis de fase 3 entre julio y septiembre. Pero aún así, la proyección del New York Times, y en estos momentos es una de las proyecciones optimistas, es que no tendremos una vacuna antes del 2021. ¿Por qué? Porque aún sí tenemos esto en fase 3, hay un pequeño problema. Millones de personas alrededor del mundo van a querer esta vacuna. No hay capacidad instalada para producirla en masa en corto plazo.
Hace una semana, Julio Frenk, nuestro anterior secretario de Salud, en una entrevista con Bloomberg, mencionaba que ya se están construyendo las fábricas. Esta podría terminar siendo, sí, la vacuna más rápidamente desarrollada en la historia de la humanidad. Pero más rápidamente desarrollada en la historia de la humanidad no significa que en diciembre lo vayamos a encontrar en biomédica o en el laboratorio del Chopo. ¿Por qué? Porque hay que construir las fábricas, hay que manufacturarlo, hay cuestiones de aprobación y hay que distribuirlo. Y la semana pasada salió que ya la Unión Europea como tal pactó con AstraZeneca 400 millones de dosis de la vacuna, lo cual significa que aun si la vacuna está disponible en unos meses, ya AstraZeneca, por ejemplo, tiene 400 millones de dosis comprometidas con la Unión Europea. Yo quiero pensar que nosotros estaremos haciendo lo mismo, que nuestro gobierno estará haciendo lo mismo, negociando con algún laboratorio. Pero entonces, ¿todo esto qué significa? No va a haber una vacuna pronto. Gatell mencionó hace 2 semanas ante la Comisión del Senado que una vacuna podría llegar a tardar hasta 2 años. Así que no estamos hablando de un cambio transitorio, no estamos hablando de un shock de corto plazo. ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad, a la vida que teníamos antes? ¿Qué contesta eso? Yo contestaría que lo más probable es que nunca. Debemos acostumbrarnos a una nueva Independientemente de lo que normalidad. pensemos del doctor Gatell, la aseveración de él en la entrevista con Denise Merker es bastante precisa. No hay manera de pensar que la normalidad anterior regrese en el corto plazo. Y a esta frase de Reiniero Cantalamessa yo le podría agregar no solo que la potencia militar y la tecnología no bastan, nuestros planes de negocios no bastaron, nuestros planes de mercadotecnia no bastaron, nadie tenía en sus fodas en enero pandemia entre las amenazas. ¿Quién consideraba en sus escenarios de estrés o escenarios de crisis la posibilidad de una cuarentena de 80 días a nivel global? Así que creo que sí podemos adelantar una primera definición. Sí hay razones para hablar de una nueva normalidad. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras innovaciones, a diferencia de otras normalidades, esta no fue incremental. No solo fue disruptiva en un sector, como a lo mejor lo fue el iPhone en comunicaciones, ¿sí? Este es un shock sistémico, este es un término que se usa mucho en finanzas. Este es un shock que afectó a todo el sistema. No afectó solo un área de la vida social o económica, afecta a todo el tejido familiar, social, laboral y de consumo. Y sus consecuencias se van a sentir en sociedades enteras. Entonces, sí es razonable hablar de una nueva normalidad como un shock disruptivo del cual no tenemos una experiencia previa ni experiencias críticas previas. Y por tanto, hemos tenido ya 1, 2, 3 meses hablando de la normalidad. Precisamente como este es un concepto que ha surgido al andar, no hay una definición establecida. Es un concepto paraguas, de esos donde cabe todo. O como me gusta a mí decir, es una ambigüedad que sirve de definición. Sin embargo, en este modelo de la consultora AY, podemos ver una buena identificación de las principales áreas donde la nueva normalidad inhiere: convivencia y socialización, salud, nuevas formas de trabajo, movilidad redefinida, consumo responsable. Y es que aquí es donde está ese shock sistémico. Muchas normalidades surgieron en convivencia y socialización. Hemos cambiado nuestro concepto de convivencia y socialización en los últimos años. Hemos cambiado nuestra forma de trabajar en los últimos años. Pero no habíamos cambiado todos a la vez en el transcurso de 2, 3 meses. Y esta nueva normalidad, más allá de los modelos académicos y de los analistas, se ve. No es algo que necesitemos simplemente reflexionarlo, se ve y lo vemos a diario en imágenes que nos llegaban de alrededor del mundo. El hecho de que esto haya comenzado primero en China y esté dando la vuelta al mundo, nos permite ver en visión futura, conforme los diversos países y regiones se abren, cómo va a ser este nuevo normal. Y efectivamente no es el normal al que estábamos acostumbrados. Y por tanto, todo el mundo lo está estudiando. Desde
agencias de publicidad, agencias de investigación, bancos de inversión, medios, consultoras dedicadas a la innovación, una gran labor hecho por la AVE en las últimas semanas con unos seminarios web que está organizando la anterior Asociación de las Agencias de Publicidad, tratando de entender a qué nos vamos a enfrentar. Pero yo creo que uno de los modelos más interesantes es el de Board of Innovation, una consultora europea, que ha hablado de este concepto del low touch economy. La nueva normalidad funciona en virtud de la distancia, lo cual implica que este concepto de la baja distancia, este concepto de los pods de convivencia, vamos a cuidarnos de con quién tratamos, de con quién nos frecuentamos, vamos a verificar la seguridad de aquellos a los que socializamos. Esto va a definir nuestra forma de vivir no por unos meses. Si después de una cuarentena de 100 días, el día 101 hubiera sido regresar al normal anterior, no sería necesario una conferencia como estas. La razón por la que la hay es porque no vamos a regresar a eso. Mientras tengamos que coexistir con esta condición de salud, tendremos que acostumbrarnos a nuevas reglas, a nuevos ritos. Y el rito es una palabra muy importante. Estábamos acostumbrados a vivir despreocupados, a conglomerarnos, a juntarnos, y de repente nos tuvimos que meter al confinamiento y de ahí pasar esa nueva normalidad que nos sorprende. Ahora, antes de poder hablar de cómo esa normalidad va a afectar a las marcas, tenemos que entender que ante todo tenemos una situación económica. Vamos a tener la recesión económica más pronunciada que el mundo ha conocido prácticamente desde la Gran Depresión. ¿Habrá una recuperación? Sí. Y todos a lo mejor han oído este alfabeto de la recuperación, que si vamos a tener una recuperación en forma de B, una recuperación en forma de U, una recuperación en forma del símbolo de Nike, parece una palomita de Nike. Trump la apuesta a esta porque él necesita esta porque tiene elecciones en noviembre. Difícilmente un presidente americano se puede reelegir cuando tienes millones de personas en desempleo. México difícilmente tendrá ese tipo de recuperación. Hace unos 2 semanas, nuestro secretario de Hacienda, Arturo Herrera, con quien no tengo ninguna relación por el apellido, pronosticó una recuperación para México de este estilo. Sí, una caída pronunciada, sí habrá una recuperación, pero va a tomar su tiempo. Y por tanto va a haber sectores ganadores, va a haber sectores perdedores. En este análisis de Deloitte vemos que habrá una gran cantidad de sectores, desde el turismo y ocio hasta servicios financieros fuertemente impactados, como habrá sectores que ganarán, desde suministros médicos, venta de alimentos, tecnologías de información, etcétera. Pero esta recuperación no va a ser rápida ni va a ser fácil. En este diagrama de Deloitte hecho para España, no para México, pero que nos permite una mirada al futuro porque España nos lleva un mes en este proceso. Vemos que el nivel de cero crecimiento. Claro, excepto el sector de alimentos, que tuvo el efecto de acopio pronunciado y después reconocerá una desaceleración de ese concepto. Prácticamente todos los sectores de los que podamos pensar han tenido caídas espectaculares de las cuales se irán recuperando. Pero podría ser bien hasta el año que viene que podrías llegar a ciertos niveles de regresar a donde estabas antes de que esto pasara. Entonces, ese mundo que conocimos en febrero hasta mitad de marzo, prácticamente podríamos ponerle una fecha al antes y después, el puente de marzo. Ese mundo que conocimos hasta el puente de marzo se ha ido y económicamente no regresará por lo menos en 12 meses, tal vez más, dependiendo del sector. Y porque hay que entender que la crisis de salud creó, sí, impactos de primer orden que fueron caóticos, ¿sí? Evitar grupos, movilidad disminuida, teletrabajo, inseguridad laboral, etcétera, con afectaciones fuertes en cadenas de abasto, crisis económicas, cadenas de suministros. Entra sistema 1, sistema 2, para aquellos que están familiarizados, sistema 1, el sistema impulsivo de reacción inmediata, más reptiliano, ¿sí? Y el sistema 2, el sistema racional, pasó un poco a segundo plano. Las primeras reacciones de los mercados y los consumidores fueron de miedo, de temor, de protegerse. Más allá de esto, y en virtud de que esto no se convierte en un encierro transitorio de 2 semanas, sino se va convirtiendo en un cambio estructural, las necesidades importan más que los deseos.
esto se empieza a convertir en cambios sociales y poco a poco los mercados y las audiencias empiezan a asimilar un nuevo normal. Empiezan a asimilar que no es un cambio transitorio, sino es una nueva forma en que vamos a vivir. El comportamiento del consumidor pasa de reacciones transitorias emocionales a hábitos que se vuelven permanentes. Y esto nos tendrá que llevar necesariamente, como consecuencia del segundo orden a largo plazo, a cambios en los modelos de negocios. La mente del consumidor cambia. Revisitamos Maslow. La seguridad ante todo. La socialización, precisamente porque se nos ha negado, en un segundo término. El entretenimiento y la diversión, sobre todo aquella exterior, en un tercer término, y muchas cosas en las cuales estaríamos pensando en forma prioritaria si no hubiera pasado esto, estatus, realización, apariencia, pasan hasta el final de las preferencias y de las prioridades, lo cual nos lleva a una primera importante consecuencia. Todo aquel que quiere entenderse con el consumidor en el corto plazo tendrá que saber transmitir, incorporar el mensaje de seguridad y salud en su promesa de marca, en sus narrativas de comercio de producto. Y esto implicará desde compañías que ya están diseñando camionetas donde los sistemas de aire entre la parte de enfrente y la parte trasera estén separados, pensando en transporte público, en servicios tipo Uber, en servicios tipo Didi, en servicios de choferes, etcétera. Las certificaciones de salud para los carros de renta, los espacios adicionales para el uso de bicicletas, etcétera. Las certificaciones para que un turista se sienta animado a visitar un hotel. Xcaret, el Hotel Xcaret en México es uno de los primeros, la semana pasada lo dio a conocer, que logró sacar la certificación Safe Travels. ¿Por qué todo esto? ¿Qué nos indica? Por mucho tiempo, por ejemplo, mucho el sector turístico mexicano hacia el extranjero se movía por bajos precios. Toronto a México, $243. En un evento de la industria turística, en el cual la Universidad de Anáhuac participó como uno de los anfitriones la semana pasada, uno de los directivos de los aeropuertos de Toronto justamente mencionaba, ya no va a ser suficiente, bajos precios no va a ser la variable más importante. Y él cuestionaba y parecía que incluso un poco retaba al sector turístico mexicano. ¿Cómo puedes garantizar seguridad end-to-end? Desde que un canadiense sale de su casa hasta que el canadiense entra a su departamento donde se va a encerrar por un mes en Cancún. ¿Cómo puedes garantizar seguridad en toda esa cadena? No solo en el transporte, no solo en el avión, no solo en el hotel, sino en toda la cadena. Si no eres capaz de hacer eso, no podrás atraer al consumidor. Seguridad ayudada por tecnología. En China ya los servicios de entrega te permiten ver cuál es la temperatura del que está entregándote la comida o el servicio o el producto que te están llevando a domicilio. La tecnología nos permite esto, el AI nos permite esto. Es solo cuestión de tiempo para que lo veamos. Y por tanto, esta normalidad que se fue, y que vamos a entrar a ese no normal, pasa primero por este periodo de confinamiento. En un webinar reciente, Del Arriba hablaba de esta transición o esta normalidad transicional entre la vieja normalidad que ya se nos fue y el nuevo normal. Y Lexia hablaba en una de sus presentaciones de este concepto muy importante, emocionalidad atrapada. Hay una gran emocionalidad atrapada entre los consumidores. Por supuesto, vimos dispararse el uso de las herramientas tecnológicas. Zoom valiendo más que compañías aéreas completas, sube el 400% el comercio en línea por el virus, pero creo que hay que tener mucho cuidado con estas cifras. Son momentos de shocks. Es muy peligroso sacar conclusiones de largo plazo de comportamiento del consumidor basado en un momento de shock. ¿Por qué? Porque todo esto, claro, se disparó porque el exterior, el mundo real se convirtió en un lujo, ¿sí? Y es un lujo que en el momento en que sea posible, en el momento en que sea razonable, muchos de nosotros vamos a tratar de poder aprovecharlo de nuevo. Y esto nos lleva a un punto fundamental que las marcas en los negocios no deben pasar por alto. Entre esa vieja normalidad y ese nuevo normal, pasó por una etapa de confinamiento que fue un proceso de shock para muchos. Por tanto, podemos hablar de un proceso de adaptación y duelo. Olvidar, dejar atrás ese viejo normal, le va a costar mucho a muchas personas.
y lo vemos en acontecimientos que ya están sucediendo, las tiendas llenas, la tienda de Zara en París que tuvo que cerrar el primer día porque tenían a la gente formada afuera. Otras tiendas, sea de Zara, sea de Hermes, etcétera. ¿Por qué pasó esto? Y a lo mejor recordan que hubo muchos comentarios en la web de qué irresponsabilidad, no han aprendido nada, etcétera. A mí siempre me gusta decir que en mercadotecnia, antes que juzgar al consumidor, tenemos que tratar de entenderlo y entender por qué está actuando, por qué hace esto. Sí, claro, va a ir con las adecuadas medidas de sus máscaras, me imagino guardando sana distancia, pero va a llenar las playas en California. Y no me extrañaría, por tanto, que viéramos esto en Acapulco, en Cancún, en unas semanas. Y aquí viene la filosofía de nuestra ayuda. Byung-Chul Han, tal vez uno de los filósofos pensadores más populares de nuestro tiempo, en una entrevista la semana pasada, lo reflejó en una sola palabra: la desaparición de los rituales nos ahoga. Los rituales dan estabilidad a la vida y son en el tiempo lo que una vivienda es en el espacio. La desaparición de los rituales por la desaparición de una vieja normalidad va a tener un efecto de estrés, de shock para muchas personas. Va a haber un periodo de transición, va a haber un periodo de duelo. Esa flexibilización total de la vida, ¿sí?, que nos ha brindado la capacidad digital de tener clases en línea, reuniones en línea, etcétera, también acarrea pérdidas, porque los rituales no son simplemente restricciones de libertad, son cosas que nos dan estructura y estabilidad a la vida. El consumidor, las audiencias desarrollarán nuevos rituales, pero entre los viejos y los nuevos hay un proceso de abandono, de pérdida, de ajuste, de asimilar tu nueva realidad. ¿Cómo reaccionaron las marcas ante todo esto? Sabían volar a 10,000 metros por encima de la tierra y de repente se vieron literalmente, no solo como las líneas aéreas, se vieron literalmente aterrizadas. Y a pensar en esto no me refiero obviamente solo a que saquen nuevos productos, por supuesto, los van a sacar, ¿sí? Ya Adidas, ya Under Armour, ya sacaron sus máscaras para la cara. Hay algunos de estos que no necesariamente veremos, no creo. No creo, si algún día en la oficina del doctor Jorge Hidalgo me sentaré con él a discutir el próximo semestre en estas circunstancias. Entonces, no quiere decir que todo lo que veamos anunciado en el mercado lo veremos convertido en cotidianidad. Pero más allá de los productos, lo que importó fue la reacción y la comunicación de las marcas hacia las audiencias. Recuerdan la reacción inicial de las audiencias, muy al principio del encierro, cuando se anuncia que Alsea va pues mandar a gente a su casa sin goce de sueldo, etcétera, llamados a boicotear Alsea, etcétera. Creo que todavía está por verse si esos llamados se convertirán en realidad concreta. Pero creo que lo que no se puede negar es que hubo una reacción de sentimiento negativo muy fuerte hacia la marca. La comunicación en épocas de crisis se convierte en algo fundamental. ¿Por qué? Porque tu comunicación se convierte en la prueba o en la evidencia de que sabes manejar una crisis. Y hubo marcas que lo hicieron muy bien. Desde Bimbo, que envió a colaboradores a casa garantizándoles sueldo y trabajo, donando millones de box lunch para personal en el sector médico. Zara en España, uno de los países más azotados por la pandemia, ofreciendo su estupenda capacidad logística al servicio del gobierno para transportar equipo médico, ofreciéndose para fabricar batas y mascarillas protectoras, y que de hecho sí las hizo. Marcas de lujo que se subieron al sentimiento de, bueno, pues a lo mejor no voy a subir a un modelo, voy a subir a una enfermera con una máscara. Carolina Herrera cambiando su producción a batas sanitarias y mascarillas. Louis Vuitton haciendo lo mismo en París, en el momento más difícil de la pandemia para Francia. Y muchas marcas que jugaron con su logo. Y este es un tema que entre mercadólogos y comunicadores debemos saber que no es menor. Cualquiera que haya trabajado en labores de diseño con marcas saben lo intocable que es el logo de una marca. Se tiene que respetar, tratar como si fuera oro. No puedes jugar con contrastes, con colores, con situaciones, etcétera. Las marcas supieron transmitir esto, que lo resumiría en este video y en esta palabra.
empatía es algo que las marcas pudieron o no supieron transmitir, dependiendo del caso, y que en un webinar hace unas 2 semanas con Nielsen se mencionaba que este va a ser un aspecto que absolutamente va a ser importante para la relación ulterior de las audiencias con las marcas. El que las audiencias, ante la imposibilidad de consumir miles de productos, sintieran que las marcas supieron ser empáticas, supieron estar ahí en este momento de tanta emocionalidad atrapada. Y pues la gran pregunta es, ¿qué tendencias veremos como resultado de todo esto? Después de este shock, porque este shock va a pasar. Y entramos a ese nuevo normal con el que hay que vivir. ¿Qué tendencias? Y no quise ponerle neotendencias porque muchas de estas tendencias ya estaban ahí. La crisis las está acelerando, las está exponenciando, las está detonando en forma impresionante. Absolutamente, pero ya estaban ahí. Y podemos hablar de un primer grupo de 4. Depresión y ansiedad. Esa emocionalidad atrapada se va a prolongar en el tiempo en la medida en que vamos a seguir viviendo en una situación de bajo contacto por el miedo al contagio. Se va a convertir en una movilidad limitada, preferencia por viajes locales, corta distancia, cerca de infraestructura de salud. Todavía el día de hoy, el embajador norteamericano en México le pidió a los norteamericanos no venir todavía, no planear todavía visitar a México. En el evento en que estuve la semana pasada del sector turismo, se apostaba mucho justamente a que la primera recuperación del castigadísimo sector turístico en México sería a través del turismo local. Y estas tendencias crean oportunidades. Se espera un renovado impulso para el mercado de mascotas como instrumentos de soporte emocional, un renovado impulso para las terapias. La primera vez que encontré este término fue en prensa española hace un mes y ya vi reportajes sobre esto en México, el síndrome de la cabaña. Gente que le va a dar miedo salir y que si sale va a limitar sus salidas al mínimo. Y también van a ser usuarios y consumidores a los que habrá que servir. Viajes de corta distancia, posiblemente en carros, en camionetas, con grupos en los que te sientes seguro. Vas a crear esos pods de familiares, amigos en los que confías, etcétera. A lo mejor no va a ser momento para arriesgarte mucho a conocer gente nueva y salir con ellos en lo que estás seguro que ellos se han cuidado tanto como tú te has cuidado. Y tenemos una crisis económica y por supuesto esto va a generar una racionalización de los gastos. Entonces, así como tendremos tendencias de sistema 1, tendremos tendencias de sistema 2. Las necesidades van a tomar prevalencia sobre los deseos. Una muy importante que todos hemos vivido y que estamos viviendo en este momento, la virtualización del espacio. El teletrabajo, el e-learning, etcétera, los mismos problemas que las universidades están enfrentando para poder proveer sus servicios educativos en forma clara, eficiente, son lo que muchas empresas están planteando para poder hacer funcionar los trabajos a distancia, los equipos virtuales. Las tecnologías interactivas se van a ver aceleradas enormemente. Todos hemos vivido esta situación, sea como expositores, sea como participantes, todos nos hemos sentido en una situación así. No por nada, Korn Ferry, ya desde antes de la crisis, hablaba de que los modelos virtuales de comunicación solo pueden funcionar si puedes integrar lo verbal con lo visual, con lo kinestético. Y todo esto se deriva precisamente que antes sabíamos cuál era el espacio de trabajo, cuál era el espacio de la universidad, el espacio del trabajo y la universidad si hacías ambos. ¿Y cuál era tu espacio propio, el espacio de tu casa? Yo soy tu hogar y voy a estar para ti, aguantando todo lo que venga. Qué estupenda manera de una marca de muebles que entra a México, y hasta el día de hoy no he oído que piensen cancelar sus planes. Tenían prevista la apertura de su primer tienda en el oriente de la ciudad en octubre, noviembre. Y en España vemos cómo supieron adaptar su narrativa
para entender esa nueva realidad del espacio vital. La casa deja de ser dormitorio. ¿Para cuántos de nosotros las casas eran casas dormitorios? Las aprovechabas el fin de semana porque tenías jornadas de 7 a 10 de la noche. ¿Sí? Esas casas dormitorios se convierten en espacios vitales de trabajo y relaciones. Nuestra alimentación, por supuesto, hay una gran tendencia hacia el comer bien, pero no pensemos simplemente que esto simplemente se va a convertir en una tendencia hacia verduras y vegetales. En un estudio reciente de Euromonitor sobre la industria de comida procesada y empacada, señalaban algo que ellos ya están observando en Europa. La comida empacada está pasando por momentos de erosión de mercado. A la gente, sobre todo a los nuevos consumidores, a los millennials, a los centennials, les gustaba la comida natural, la comida orgánica, etc. La comida empacada ofrece algunas ventajas, te ofrece practicidad y si la comida empacada sabe transmitir un mensaje de protección, de mejorar tus defensas, de mejorar tu sistema inmunológico, puede ser una gran oportunidad para reposicionarse. Entonces, comida sana no es necesariamente solo la comida orgánica o la comida natural. Puede ser toda aquella comida que pueda transmitirle al consumidor esta imagen de en un mundo donde vas a tener que vivir con el riesgo del contagio, que puede ayudarte a mejorar tus defensas. Y por supuesto, no todo lo que ahorita se entrega a domicilio seguirá entregándose a domicilio, pero es indiscutible que mucha de esa transición llegó para quedarse. Mucha gente ya se va a acostumbrar a pedir el súper, la comida, libros, despensa, etcétera, a domicilio. Y más allá de todos estos, podría todavía mencionar otros 3 o 4 tendencias que se están viendo. Eh, Hay una muy importante para nosotros. El filósofo Hegel en el siglo pasado, y perdónenme todos los filósofos en la audiencia que me atrevo a hacer esta comparación, decía que lo racional es real y lo real es racional. Para el mercadólogo actual, lo digital es real y lo real es digital. Este término, que todavía no usamos nosotros mucho, apareció sobre todo en textos de Harvard, de Wharton Business School, MarTech, Marketing Technology, que ya existía. Esto no es nuevo, esto no es de ahorita, pero indiscutiblemente llega la era del marketing technology. Por supuesto, parafraseando una expresión de Lexia en una de sus presentaciones, bytes contra virus. El primer punto de defensa de las marcas contra el virus fueron las redes. Pero no nos quedemos con la idea que la disrupción digital es simplemente las redes sociales. La disrupción digital es muchas otras cosas. Es el Internet of Things, es el cloud, es el Artificial Intelligence, es el Big Data, es el Cybersecurity. Todos estos estaban ahí, todos estos ya estaban generando innovaciones incrementales en la mercadotecnia, pero esas innovaciones incrementales se están convirtiendo ahora en clara disrupción de la relación con el cliente. Si no eres digital, no vas a estar ahí. Los modelos híbridos se van a convertir en el nuevo normal. No va a ser simplemente el modelo online con un complemento offline, online, sino que el offline y el online se van a integrar de una manera tal que se van a confundir. Un ejemplo reciente de esto en una presentación de AVE, Kentucky Fried Chicken aprovechó para sacar aplicaciones de inteligencia artificial, los famosos chatbots, etcétera, porque como señalaban muy bien en su presentación, si antes un modelo era fundamentalmente el comedor, como lo es para casi todos los restaurantes, y los demás, el famoso omnicanal, eran nice to have, es bueno que lo tengas, ¿sí? La realidad actual es diferente. El comedor va a ser uno de tantos canales de comunicación con el consumidor. Y lo que le va a dar sangre, lo que le va a dar ritmo vital a todo esto, va a ser la información, la inteligencia artificial, el Internet of Things. Y Kentucky hizo un buen esfuerzo de adaptar precisamente esta narrativa de su fast food a la situación que vivíamos justamente, por ejemplo, durante el Día de las Madres.
Querida mamá, yo sé que encima de tu trabajo a distancia haces demasiado. Eres maestra, experta en sistemas, peluquera, psicóloga de papá, bañadora de perro, chef, pasante del chef. Pero también sé que quisieras tiempo para ti. Por eso vamos a darte el mejor día de tu vida. Ah, ¿que no podemos salir? Ni me importa, porque los que más te aman en el mundo no están allá afuera, estamos aquí adentro, en casa. Una nueva narrativa, y porque ya hace más de 15 años, Kevin Roberts, el célebre publicista de Saatchi & Saatchi, en su famoso libro Sísomo, habló de la sociedad de las pantallas. Este es un fenómeno que ya se estaba dando y esto únicamente lo está acelerando, porque la pantalla es donde trabajamos, donde socializamos, donde realizamos nuestro entretenimiento. Será donde nos da nuestra sesión, nuestro coach de ejercicios, y también será donde tendremos terapias, y será donde el médico nos dé una consulta después de haber recibido por vía electrónica los estudios que fuimos a hacer en un laboratorio con el mínimo de contacto posible con las personas ahí involucradas. Y cómo lograr un gran desafío, pero también una gran oportunidad, cómo lograr que esa tecnología tenga ese toque humano. No es tampoco algo nuevo. Kevin Roberts se basa en este famoso libro de Media Equation, una investigación realizada por por la Universidad de Stanford, la universidad donde salieron los fundadores de Google, por ejemplo, donde ellos fundamentalmente, después de una investigación bastante extensa y que se basaba concretamente sobre computadoras, fue antes de que hubiera los smartphones. Las interacciones de los individuos con las computadoras, con la televisión y con los medios en general son fundamentalmente sociales y naturales, tal como las interacciones en el mundo real. Y esto ellos lo escribieron 20 años antes de que hubiera una pandemia. Así que las marcas eran como estos carros de carreras que iban a toda velocidad, y de repente se encontraron con esta situación y tienen que hacer esta transición a la nueva normalidad en la que tienen que renovarse sin traicionarse. No se trata de abandonar su posicionamiento. Tienen que volverse omnicanales. Tienen que crear una narrativa que acompañe al consumidor en su transición. Es bien importante acompañar al consumidor en este proceso de transición en que habrá de todo, desde momentos de pérdida, de dejar ir, hasta momentos de saber experimentar nuevas formas de experiencia. Aprovechar su DN de marca y redescubrir los modelos e insights del marketing. Yo acabo de mencionar textos que fueron escritos hace 10, 15 años y que vienen al día de hoy perfectamente al tono con la situación que estamos viviendo. Las marcas tienen ya en su DNA muchos de los elementos que los pueden ayudar a enfrentar esta situación, como por ejemplo el video que vamos a mostrar a continuación, hecho completamente en forma independiente esta situación, con anterioridad a nuestro momento actual, aproximadamente hace 2 años. Yo tengo 89 años y hace 35 que estamos casados. Llevamos pronto 62 años de casado. Y hace 54 años que nos conocemos. Hace 40 años. ¿Qué es una selfie? ¿Una qué? Posiblemente sea desnudo. Erótico. ¿Eh? No, háblame en castellano, querida. No sé lo que toqué. No, pero acá sale una mancha oscura, che. ¿Salía? Sí. Sí, yo me veo la cara cuadrada. No importa. Miren los deditos míos arriba. Ahora saca la foto esa que está linda, ¿ves? Está bonita, ve qué bonita que está.
más tristes de la actual situación es que un grupo de población, los más vulnerables, nuestros abuelos, nuestros ancianos, se volverán distantes. Tendremos que cuidarlos, tendremos que guardar distancia con respecto a ellos. Vean cómo el comercial que acabo de mostrar, que es un comercial hecho hace 2 años en el mercado argentino para una marca de chocolates, si le cambiamos algunas de las frases, algunas de las transiciones, sería plenamente rescatable. Nuestros ancianos y la tecnología que nos permite mantener ese contacto humano con ellos. Las marcas tienen su DNA, elementos, productos intelectuales, publicitarios que les permitirán enfrentar esta situación y que les permitirán establecer esa relación de empatía emocional que les permita mantener un lugar en la mente del consumidor. Porque si yo dije hace unos minutos que seguridad, salud serían prioritarios para el consumidor, después seguridad y salud, absolutamente, el toque humano, ese deseo de contacto, será uno de los grandes motivadores y de los grandes motores de cualquier oferta de negocios y mercadotecnia en el futuro. Tal vez nos sirve esta frase de un hombre como Van Gogh, que hace 120 años, en un contexto completamente diferente, históricamente hablando, circunstancialmente, pero de un encierro. Y de un encierro también impuesto a él por circunstancias externas, sabía manifestar algo en lo cual yo creo que muchas personas al día de hoy se pueden plenamente identificar. Esa nostalgia, esa añoranza por el contacto humano. Así que para ir cerrando nuestra presentación, creo que podemos resumirlo en 5 ideas. Hay una disrupción y esta disrupción nos está llevando al nuevo normal. Sí hay un nuevo normal. Esto no es un normal más de los que ya estábamos acostumbrados. Sí hay un periodo de transición. Hay un periodo de incertidumbre y un estrés del dejar ir. Hay un nuevo normal. Hay un marketing del bajo contacto, al cual habrá que adaptar la oferta, el valor de marca y la narrativa. Y por tanto habrá oportunidades. Las fichas se reacomodan como en todas las crisis. Y hay una de la cual no he hablado porque es una que se está desenvolviendo en lo que hablamos, que es la innovación. Ante todo esto, las marcas tendrán que innovarse porque la innovación ya la estamos viendo. La vemos en artesanos que cambian su giro para fabricar máscaras con diseños artesanales. La vemos en una compañía de refrescos que reparte estas pantallas en puntos de venta para mostrar su presencia de marca aún en medio de la crisis. La vemos en las compañías de moda. Como dije, no sé si veremos muchas de estas cosas, pero no dudo que seguiremos viendo este tipo de ofertas. La vemos en este concepto de los autoconciertos. Empezaron en Dinamarca, después en Alemania. Alguien ya los había anunciado en México y yo pensé, bueno, pues vamos a ver si vemos esto. Y pues ya me acabo de enterar. Moderato es el primero que los va a hacer. El 7 de agosto, aquí en Portoluca, están planteando un espacio para 2,000 carros, 4 personas por carro y el boleto va a ser por carro. Volverán los autocinemas, y pues si vuelven los autocinemas, ¿por qué no habrían de ser de una de las principales marcas de cines del país? Pero sobre todo lo que alimenta esa creatividad es, como lo muestra bien esta imagen, el deseo de seguir adelante, el esfuerzo por cumplir tu trabajo y la pasión que pones en ello. Lo que me muestra ese gancho y esas cuerdas. No es el arreglo tosco, ¿sí?, en ausencia de una mejor tecnología, sino verdaderamente el entusiasmo de alguien que quiere continuar con su trabajo. Porque la creatividad se ve ayudada a tecnología, se ve acelerada por tecnología, pero no necesitas tener la última tecnología ni la más cara. A veces la tecnología más popular, más de masas, te ayuda a ello, porque indiscutiblemente la creatividad continúa. Possibility of bringing us together in ways none of us would have been able to predict or expect.
I'm so small, said the mole. Yes, said the boy, but you make a huge difference. Es todo, muchas gracias por su atención y ahora voy a dejar de compartir para en la medida posible ver a mi audiencia y con mucho gusto contesto si hay algunas preguntas. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Gerardo, ha sido un gusto escucharte. Yo creo que hay muchas personas que seguramente han estado siguiendo el webinar y que querrán participar. Yo les invito a que, como decíamos, ya sea a través del chat, nos hagan llegar su solicitud de participación a través de la aplicación que tenemos también en el módulo de participantes. Pueden ir levantando la mano. Las personas que nos están siguiendo en el Facebook Live nos pueden mandar sus preguntas a través también del chat que tenemos activo para que podamos pasarlas al doctor Gerardo Herrera, y en lo que se van animando las personas y en lo que nos van mandando sus solicitudes. Yo quisiera comentar sobre esta parte, Gerardo, que me pareció por demás interesante tu presentación. Creo que para muchas de las personas que te han estado siguiendo aquí les ha resultado novedosa, inquietante, disruptiva, desafiante, por estos temas que están en el fondo, que es una comunicación que se aproxima hacia un toque, como dices tú, más humano, pero también más responsable. Una comunicación que, si bien ya no apela a la lógica tradicional de la mercadotecnia de vender los atributos del producto, hablar necesariamente de temas como vamos a decirles, el atributo del producto; dos, las necesidades de la persona, sino hoy más apelando al tema de los valores de las personas, y estos valores que tienen hoy pues una demanda muy particular hacia cómo garantizar esperanza, y como bien decías, las marcas que sepan escuchar a sus audiencias, que estén en sintonía discursiva con ellos, quizá van a ser marcas que van a tener éxito en las próximas en los próximos días. Así es que, si quieres, con esto que estamos dejando como pie para el conversatorio, voy dándoles la palabra. Por aquí ya veo que está Bianco Escalera queriendo preguntar. Bianco, te damos la palabra, te voy a abrir el micrófono para que puedas interactuar con nuestro ponente, el doctor Gerardo Herrera. Adelante, Bianco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me parece enriquecedora la información. Me quedo con una duda en la nueva visión hacia el mercado. ¿Cómo reestructuramos los manifiestos de las marcas ante las nuevas posibilidades? Acabamos de hablar de valores, y los valores me parece el núcleo de las estrategias de comunicación. Con las tecnologías que tenemos podemos entender a nichos muy específicos de maneras muy específicas. Es una oportunidad para acercarnos y replantearnos y posicionarnos con esos mercados. Pero al mismo tiempo encontramos un patrón emocional en la humanidad por completo. Encontramos una posibilidad de encajar, de empatizar, como bien lo decía la presentación, hacia un mercado con posibilidades de expandir tus alcances. Desde sus perspectivas, ¿cómo deberíamos de reestructurar estas líneas de comunicación? Hacia lo exacto de los nichos que vamos a comprender mediante las nuevas tecnologías y sus valores, o aprovechar el patrón emocional y social empatizando y expandiendo nuestro alcance comunicacional. Muchísimas gracias. Gracias, Bianco, por tu pregunta. Yo creo que la respuesta es sencilla y vamos nuevamente a uno de los principios básicos de la mercadotecnia. Las tecnologías son herramientas, ¿sí? Y sabiéndolas utilizar te pueden hacer volar. Pero las tecnologías son herramientas. El proceso mercadológico, como el proceso de comunicación y como yo diría todo proceso de negocios, a veces las marcas hablan mucho de sí mismas y hablan poco
de lo que el consumidor necesita. Los dos ejemplos que mostré, el de IKEA y el de Kentucky, creo que muestran muy bien que el punto de partida fue qué es lo que el consumidor necesita ahorita, qué es lo que el consumidor está sintiendo ahorita. Para oír, Kevin Roberts decía en una ocasión que para oír que tu producto funciona, que tu jabón funciona, que tu carro funciona, ya lo sabe. El consumidor ya sabe eso. No necesita que se lo estés repitiendo. Por eso, tu punto de partida debe ser el punto final de todo tu esfuerzo, que es el consumidor. Si no empiezas por el consumidor y empiezas por tu marca propia, pensando en cuáles tus intereses, qué es lo que tú quieres lograr. Y también pondría el ejemplo de Uber. Para Uber, y por eso que incluí ese video en la presentación, para Uber la crisis fue devastadora. Aunque se pudo compensar un poco con los Uber Eats, tuvieron que despedir cerca del 20% de la fuerza laboral. Pero en vez de estarse preocupando de qué mal estamos, o de incluso plantearse, pues a ver cuándo empiezan a volver a utilizar Ubers, ¿sí? Su mensaje fue de, qué bueno que estás haciendo lo que estás haciendo, que te estás cuidando, gracias por hacerlo, aun cuando a la marca eso le perjudicara. Entonces, no me cabe duda, la respuesta es partir de las necesidades y deseos de la audiencia a la que quieres llegar. Y el producto y servicio están en función de eso. Si esperas que las necesidades de la audiencia estén en función del producto o servicio, pues ya comenzamos mal, ¿sí? Y si entiendes bien ese orden nociológico, va la audiencia al principio y al final. Yo a veces en mis clases digo, ¿qué es lo que caracteriza la mercadotecnia? Empiezas por el consumidor y terminas por el consumidor. Y el producto y la experiencia, todo eso va en medio. Pero tu punto de partida y tu punto de llegada es el consumidor. Si no entiendes qué es lo que él siente, y como que señala Alexia, es en estos momentos un consumidor con una emocionalidad muy pronunciada y muy atrapada. Así que ese es el punto de partida y de final. La tecnología está en medio. Es un facilitador y es un gran exponenciador de aquello que quieras plantear, de aquello que quieras comunicar. Pero es eso, una herramienta. Por acá llegan mensajes tanto en el Facebook Live como en el chat. Fernanda Alcorral dice muy buenas tardes, siempre es un gusto atender estas charlas, gracias por organizarlas. Miguel Ángel también agradece la plática. Y José Hernández te pregunta en el Facebook Live, en estos tiempos de transición y de encierro, estoy renovando mi producto para tener mayor alcance de los consumidores. La dificultad con la que me encuentro es que ha sido hackeados mis páginas web que estoy realizando. Otro problema es que la gente a la que me dirijo tiene mucho miedo a las redes, ya que son personas arriba de los 50 años. ¿Y qué le puedes aconsejar? Y bueno, también Grisel Ávila dice, me encantó la presentación. Ahorita seguiremos leyendo más preguntas, pero te dejo esa pregunta que hiciera José Hernández, Gerardo. Bien, obviamente por cuestiones de tiempo no podía ahondar demasiado en ese aspecto. Cuando presenté la parte de disrupción digital y que dije disrupción digital no es solo social media, es Internet of Things, etcétera, no se recordarán que al final puse ciberseguridad. Yo que trabajo con el sector financiero, sí les puedo decir que así como se está detonando el comercio electrónico, se está detonando el fraude electrónico, ¿sí? O sea, sí van de la mano y vamos a tener más de eso. Entonces, sí, la ciberseguridad va a ser una preocupación y tenemos que darle a nuestros consumidores, y voy a decir tu segunda pregunta, reserva, digo, no conozco más en detalle el producto o servicio, pero por eso la palabra clave aquí es omnicanalidad, ¿sí? Así como un restaurante que su canal fundamental era el servicio en restaurante, ahora tiene que verlo como uno de sus canales, pero como uno de tantos de sus canales. Tú en digital no te puedes quedar únicamente con la visión de digital. Tienes que darle a tu consumidor diversos puntos de encuentro, diversos puntos de contacto contigo. Y si me hablas de una audiencia de arriba de 50, te entiendo perfectamente, aunque mucha de esa audiencia sí hizo esa transición acelerada en estas semanas. Pero, por ejemplo, esa es una audiencia que todavía habla por teléfono. Todavía valora hablar por teléfono, ¿sí? Todavía valora escuchar una voz humana del otro lado de la línea telefónica. Entonces, sí pensaría en omnicanalidad, absolutamente, y pensaría en los medios en los que esa audiencia creció. Esa audiencia creció con medios masivos, esa audiencia creció con medios impresos. Esa es una audiencia que a lo mejor todavía recibe un folleto y lo lee, se sienta a leer el folleto físico, ¿sí? Entonces, absolutamente, adecuar tu omnicanalidad a las necesidades de cada segmento.
Gracias, Gerardo. Yasmín Campos está preguntando aquí en el chat. Yasmín, te abro el micrófono para que puedas hacer tu pregunta de manera directa. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la plática, estuvo increíble. Mi pregunta es, ¿cómo podemos identificar si las tendencias son temporales? Por ejemplo, existen industrias que se basan en la experiencia cliente, pero ¿por cuánto tiempo el consumidor realmente va a estar evitando esta experiencia con la finalidad de resguardarse? ¿Cómo puedo identificar qué industria entra en este rubro y qué industria no? ¿Qué consumidor está buscando regresar a la experiencia? A ver, yo creo que es una estupenda pregunta. Deja contestártela en dos partes. Primero, este es un fenómeno que todavía se está desenvolviendo, ¿sí? Entonces, ciertamente todo lo que veamos y discutamos ahorita tiene algo de especulativo, eso es cierto. Te pongo ese ejemplo. Yo el primero, absolutamente, fui de los primeros en sorprenderse y recuerdo con varios mercadólogos amigos míos con los que hablé igualmente sorprendidos cuando vimos las imágenes de Zara en París, ¿sí? O sea, no hubiéramos pensado que lo primero que muchos consumidores estuvieran pensando sería en ir a hacer compras de ropa, ¿sí? Pensaríamos que querrían hacer muchas otras cosas antes, ¿no? Y sin embargo lo hicieron. Entonces, lo primero que yo te diría, el consumidor nos puede sorprender, ¿sí? Y lo mismo podría hablar de las playas. El consumidor nos puede sorprender y si me preguntas, creo que también la industria aérea está esperando un poco que el consumidor lo sorprenda, ¿sí? Que supere el miedo a meterse en un avión y salir. Entonces, lo primero que te diría, sí hay que observar al consumidor y observar qué es lo que pasa en los meses, en las siguientes semanas de la reapertura. Es el primer punto. Pero mi segundo punto, sí, yo te diría, yo creo que las experiencias que más van a sobrevivir son aquellas experiencias que le daban un valor agregado al consumidor. ¿A qué me refiero con esto? Creo que es mucho más fácil sustituir el ir de compras al Walmart o al Superama o a la Soriana que el gusto de encontrarte unas ofertas en tu tienda de marca preferida, ¿sí? Entonces, hay experiencias y hay experiencias. Había experiencias de punto de venta que eran inigualables y lo digo porque yo el primero, no había, hay pocas cosas que saboreas tanto como encontrar una jugosa oferta de una marca que te entusiasma, ¿sí? Y yo creo que para muchos, no sé, para mí lo era, uno de los momentos más aburridos de mi mes era ir al súper, a hacer el súper. Entonces, hay experiencias que puedo despachar por un equivalente digital y hay experiencias que no. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que partir de analizar qué tan única era tu experiencia, qué tan importante era tu experiencia para el consumidor. Si tu experiencia para el consumidor era una experiencia que el consumidor disfrutaba, saboreaba, añoraba, tienes con qué defenderte. El consumidor, si le das ese mensaje de seguridad, si das ese ecosistema de seguridad y garantías de que puedes sentirse confiado en tener esta experiencia, lo podrás recuperar, ¿sí? Si la experiencia que tu consumidor tenía en tu punto de venta o de contacto con el producto o la marca era de lo más aburrido que él tenía en su rutina semanal o mensual, no veo muchas posibilidades. Claramente el entorno digital le ofrece algo mucho más fácil y accesible. Entonces, en resumen, observar qué pasa, ¿sí? Observar cómo reacciona el consumidor y segundo, examinar cómo era tu relación previa con el consumidor antes de esta crisis, para saber cuáles son los valores de marca, cuál es el capital de marca que te permitirá recuperar al consumidor después del confinamiento. Perfecto. Pues siguen llegando por aquí algunos comentarios y felicitaciones. Gerardo, me voy a permitir leer algunos. Estaba obviamente por aquí Paola Frank diciendo excelente presentación, muy interesante la información, gracias por compartir. Brenda Hernández nos comentaba que por cuestiones laborales no había podido llegar a tiempo para ver desde el inicio de la charla, que si la vamos a tener colgada en algún espacio, les puedo decir que tanto ahorita la retransmisión que se está dando en la página de Facebook de nuestro doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica, por ahí les pegamos la liga en el chat por si alguien después quiere recuperarla, pero también va a estar en el canal de YouTube
YouTube de nuestra área de posgrados de la Facultad de Comunicación. Con gusto te compartimos la liga, y a quienes quisieran volver a verla o recuperar cierta información. Igual Elia González dice: padrísima la ponencia, es nuestro momento de reinventarnos. Muchas gracias, Gerardo. Por aquí también te felicita Mariana Martínez. Igual felicita Rosalinda Sarré. Muchas gracias, hermosa exposición llena de insights poderosos. Creo que nos llena de inspiración para reinventarnos. Enriqueta Rivera pregunta en el Facebook Live: ¿cómo reaccionan los profesionales de la mercadotecnia y la publicidad? A, de forma impulsiva y desesperada por ayudar a sus marcas. B, de forma reflexiva y activa para apalancar el alcance de sus objetivos como marcas. Y muchas gracias. Esto lo lanza como pregunta, también comentario. No sé si hay algo que quisieras puntualizar sobre esa parte, sí. Gerardo. De hecho, yo diría, perdón, quise poner nuevamente el título de la presentación. Yo diría, a ver, yo creo que es buena pregunta. Si hablamos del sistema 1 y del sistema 2 de los consumidores, es lógico plantear cuál es el sistema 1 y el sistema 2 de las marcas, negocios. Y yo te respondería, como trabajo con el sector financiero, recientemente oí a una de las mejores, además mujer, una de las mejores financieras que hay en México, Ana Lorrabaquio, decir, refiriéndonos a los mercados financieros, hay un momento en que tienes que dejar de pensar en las pérdidas y tienes que empezar a pensar en las ganancias. Yo creo que la reacción inmediata de muchas marcas y negocios pues fue como la de sus consumidores. Corran por la puerta, sálvense, etcétera, ¿sí? Y conforme el polvo se ha aplacado, conforme las aguas se han calmado, creo que las marcas fueron desarrollando respuestas más mesuradas, más racionalizadas. Varios de los ejemplos que te mostré muestran un esfuerzo analítico y reflexivo de las marcas en su comunicación con los consumidores. Entonces, definitivamente, yo creo que también a las marcas les pasó lo que a los consumidores, porque como dije, esto es algo para lo cual nadie estaba preparado, ¿sí? Pandemia, como comenté, pandemia no creo que estuviera en muchos FODAs, ¿sí? Yo quisiera saber en qué agencia de publicidad tenían pandemia entre los FODAs. Entonces, sí, hubo un sistema 1 y un sistema 2, y eso nos pasa a todos, a las personas y a las empresas. Y hay que saber mesurar, ¿sí?, nuestra reacción inicial de miedo y temor a una reacción racional, fría, de ver las oportunidades que hay hacia adelante. Yo comencé, y me permitiré regresar a esta imagen. ¿Se acuerdan que yo comencé con esta imagen? ¿Sí? De la industria aérea. Esta es una industria que está ahorita devastada en tantos sentidos. Pero es una industria que después de la crisis del 2009, al cual en finanzas le llamamos la gran recesión, pensábamos que era la peor que habíamos vivido hasta lo que viene ahorita. Después de esa crisis, después de la crisis del 2001, cuando atacaron las torres, que nadie quería subirse a un avión por miedo a ataques terroristas, esta industria vio momentos verdaderamente catastróficos. O sea, visitaron el quinto infierno de Dante y se levantaron y tuvieron décadas de crecimiento, proyección, innovación, renovación. Entonces, hay que dejar de pensar en las pérdidas en algún momento y empezar a pensar en las ganancias. Sobre esta parte, bueno, también nos comentan en el Facebook Live, Claudia Campos desde Villahermosa, muchas gracias a los dos, extraordinaria, gracias por dar estos conocimientos, Gerardo. También te comenta José Hernández: entonces una estrategia es convencer a los consumidores que necesitan el producto, un poco puntualizando aquella respuesta que le habías dado hace unos momentos. Oscar Daniel Oseguera nos dice: muchas felicidades, Gerardo, una excelente ponencia que nos acerca más a cómo se vislumbra el nuevo normal y cómo la tecnología jugará un papel más protagónico para la interacción entre las marcas. Por aquí, bueno, pues también vienen felicidades de Eric Cermeño, gracias por los insights. Y hay una pregunta de Francisco Salinas. Francisco, si quieres te abro el micrófono para que puedas compartirla de manera directa con nuestro ponente. Si me permites, Paco, te abro el micrófono en este momento.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Felicidades por la exposición. Gracias, Francisco. Mire, bueno, yo me preguntaba que, me parece muy bien la idea de que las mismas marcas puedan llevar a cabo esta transición junto con el conocer a los consumidores y junto con sus consumidores. México va a entrar en una etapa de crisis quizá mayor que muchos países o muchos continentes. O sea, ¿cómo ve usted que pueda hacer ese acompañamiento en nuestro país? ¿Y qué tienen que hacer las marcas para poder acercarse pues a un público, a un entorno verdaderamente negativo en la cuestión económica? Y felicidades por la presentación, increíble. Gracias, Francisco. A ver, sería una pregunta de la cual podría dar toda una conferencia aparte, pero trataré de concretarlo en 3 ideas. Primero, a ver, sí, vamos a entrar en una crisis económica que se podría ser todo un tema. Vamos a entrar en una crisis económica que yo quisiera, en serio, yo quisiera decir que las nuevas generaciones no han conocido, pero creo que es una crisis que ninguno de nosotros ha conocido, ¿sí? Vamos a tener niveles de caída de indicadores económicos que no hemos visto en 50, 60 años. Segundo, eso va a generar, por supuesto, audiencias y consumidores muy estresados, muy preocupados por el futuro, etcétera. ¿Y cómo responder? A ver, primero hay que observar al consumidor. El social listening es más importante hoy que nunca. Y siguiente, yo creo que podamos empezar a ver, por ejemplo, marcas de carros que están ahorita ofreciendo venderte el carro y empiezas a pagar hasta diciembre, ¿sí? Saber cómo poder negociar con el consumidor ese nivel de estrés o de nerviosismo. Y no digo que lo vayamos a ver, ojalá fuéramos a ver esto. Yo tengo, de hecho, una presentación guardada de lo que pasó hace 10 años en la gran recesión del 2009. Hubo una marca de carros, bueno, de hecho una cadena de distribuidores de una marca de carros en Estados Unidos que te vendía el carro y te hacía este compromiso. Si a 3 meses, porque la gente estaba preocupada por sus trabajos, ¿sí? Si a 3 meses, si en los 3 meses después de que tú compras el carro pierdes el trabajo, me regresas el carro y te reembolso el carro. ¿Sí? Muy arriesgada. ¿Sí? Muy arriesgada la oferta. Y al año y lo hicieron en medio del peor momento de la crisis. ¿Sí? Y al año de que lo hicieron el corte y sí hubo gente que perdió el trabajo y fue y les regresó el carro y les reembolsaron el carro. ¿Pero qué crees? Gracias a esa promoción, gracias a saber darle esa seguridad al consumidor, estuvieron cerca de un 20-30% por arriba de ventas que sus competidores, cuando el único factor diferencial fue su oferta. Porque sí, mucha de esa gente que tenía miedo de perder el trabajo no lo perdió. Y por ese miedo se detenía de tomar una decisión de consumo. Y al ofrecerle esa salida de pierdes el trabajo y me regresas el carro y te regreso el dinero, sí se animaron a hacer la compra, no perdieron el trabajo y se quedaron con su carro. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de innovación que vamos a tener que ver en las marcas. Cómo saber negociar con el temor y la inseguridad del consumidor. Por acá también había una pregunta. Creo que sí, de Javier. Y antes una que se nos pasó, perdón, pero porque llegó a chat privado de Mariana Acuña. Mariana, si quieres te abro el micrófono, no sé si estás por ahí. Ya, Mariana, listo. Aquí, sí. Hola, ¿qué tal? Pues muchas felicidades por la presentación, me encantó. Gracias, Mariana. Y bueno, yo creo que mi pregunta va más dirigida al tema de e-commerce. Veo que actualmente muchas compañías han reaccionado ante esta pandemia y han implementado esta plataforma de e-commerce, pero dejando a un lado el tema de conocer realmente el journey de compra del consumidor. Entonces, quisiera saber si este tema de la reacción y tener una plataforma de e-commerce se quedará en las compañías o será solamente una tendencia con respecto a esta pandemia.
Ok, muy buena pregunta, Mariana. En una de las slides puse esta cifra de que el e-commerce se ha incrementado 400%. A ver, por supuesto que se ha incrementado, ¿sí? La conferencia de turismo que la ANAWAC fue coanfitrión la semana pasada, uno de los directores de Expedia, ¿sí? Hablaba de casi duplicar el número de operaciones vía online. No se refería solo a viajes, sino en general, ¿sí? Por supuesto que se ha incrementado porque estábamos forzosamente encerrados. Y por eso hice la observación, mucho cuidado, mercadólogos, con sacar conclusiones de largo plazo de momentos de confinamiento, porque los momentos de confinamiento son esos momentos de transición entre la vieja normalidad y la nueva normalidad. En otras palabras, cuando la gente está encerrada a fuerzas, no es buen momento para de ahí derivar conclusiones de comportamiento, ¿sí? Entonces, ese 400% se mantendrá, yo no lo creo. Creo que bajará, que habrá un salto cualitativo, absolutamente también lo creo. Sí estoy de acuerdo que lo que el e-commerce hubiera logrado en años, ahorita lo va a lograr en meses, eso sí estoy de acuerdo. Pero mucho de eso se va a ver moderado por ese regreso a la normalidad. Entonces, lo primero que sí diría, cuidado con las proyecciones de crecimiento de e-commerce. Va a haber un salto hacia adelante, por supuesto, pero cuidado con esos 100%, 200%, 300%. Mucho cuidado, ¿sí? Muy complicado medir al consumidor en un momento de estrés y de ahí sacar consecuencias de largo plazo. Segundo, completamente de acuerdo contigo, el e-commerce es una herramienta. Si el e-commerce no está construido sobre un adecuado insight y una comprensión del customer journey, vas a cometer errores. Por ejemplo, tu e-commerce debe ser lo más frictionless posible. Debe considerar múltiples vertientes de canal online, offline y sus combinaciones, para que todos los consumidores, ¿sí? Tanto el 100% digital como el que es medio híbrido, ¿sí? Puedan hallar su espacio en el e-commerce. Habrá gente que sí querrá comprar en e-commerce y que se lo entregues en su casa, y habrá gente que querrá comprar en e-commerce y que ellos vayan y lo recojan. Entonces, aún en e-commerce tienes que tener en mente el concepto de omnicanalidad, ¿sí? No hay que casarse, así como venimos de un mundo en que era únicamente el canal real del punto de venta y el digital como un nice to have. Hay que evitar caer en el otro extremo de que ahora lo digital es tan pervasivo que tú debes olvidarte de otros canales, sobre todo para segmentos muy acostumbrados al contacto, para segmentos que todavía desconfían de medios de pago, para segmentos que todavía les cuesta trabajo moverse con la tecnología, y a lo mejor como eres nuevo en e-commerce, tu sitio de e-commerce pues todavía tiene muchas fricciones, todavía no es tan amigable, etcétera. Entonces hay que mantener una visión de 360 grados. Y me imagino que con esto también respondes en parte lo que comenta Estefanía Zurita, que dice que si crees que bajen las ventas del e-commerce, o sea que la gente regrese a lo demás. Entonces por ahí va más también parte de la respuesta, ¿no, Gerardo? Sí, sí, absolutamente. Y yo también diría, dependiendo del sector, sí, dependiendo del sector. Yo digo que yo sí pienso, por ejemplo, que en autoservicio, buena parte de ese e-commerce puede ser que sí se mantenga, ¿sí? Pero también no dudo que habrá gente que en cuanto sea posible ir de vuelta a una tienda de lujo, a una tienda departamental y browsear productos, checar ofertas, lo va a hacer, ¿sí? Entonces, sí, cuidado con las cifras espectaculares del 300, 400%, y hay que analizar sector por sector. Y regreso a lo que ya comenté en una respuesta anterior. Si la experiencia en punto de venta de tu consumidor era algo que él añoraba, que él disfrutaba, tienes ya un punto de partida para volver a traerlo a tu punto de venta ofreciéndole un ecosistema de seguridad, ¿sí? Hace poco veía el clip de video de las medidas que va a tomar Cinépolis, ¿sí? Yo sería de los que pensaría, bueno, ¿quién vas a meter ahorita a un cine? Pero hay gente que no dudo que extraña la magia de ver una película en cine, de ver una película en IMAX. Y que si Cinépolis sabe convencerlos de que las medidas de seguridad que está tomando, de asientos, de limpieza, etcétera, son satisfactorias, los va a convencer de regresar a las salas de cine, ¿sí? Entonces, analizar al consumidor sector por sector. Excelente. Javier Díaz ha estado levantando la mano. Sí. Aquí le cedo el micrófono. Javier, adelante, ya puedes
Sí, Adelante, Javier, te escuchamos. Sí, excelente presentación, doctor Herrera. Gracias. Si bien mencionamos anteriormente que las empresas ya han comenzado a tomar tácticas para recuperar a los consumidores que tenían o las secciones de mercado que fueron atacadas, mi pregunta es con respecto a los nuevos nichos de mercado que se crearon a raíz de la crisis. ¿Cuál considera usted de estos que sea el que tiene el mayor potencial innovador actualmente? Ok, a ver, podría hablar de muchos, pero claramente uno del cual que hay que reconocer, todos los productos de salud, toda la industria de salud va a tener un renovado énfasis, alcance, el hecho que tengas marcas de lujo ya haciendo mascarillas con estilo, pues te dice que va a ser un mercado de nicho muy interesante, ¿sí? También creo que, aunque igual, como ya existía, pero se va a haber renovado. Todo el mercado del auto-help, todo el mercado de la ayuda en línea, de la terapia, etcétera, yo creo que van a ver uno de sus buenos momentos en los meses y años por venir, definitivamente. Y aprovechando que haces esta pregunta, no hay que descartar precisamente por eso reinventarse. Quiero comentar rápidamente, conozco una compañía en el área de Guadalajara, una compañía de esas pymes, maquiladora, 100 y tantas personas. Fundamentalmente le maquilaban shampoo a una marca de shampoo que conocemos y que obviamente no puedo mencionar por cuestión de discrecionalidad profesional, porque obviamente esta marca de shampoo es conocida, no tiene fábricas, le hacen el shampoo y ya se lo empacan con su etiqueta, etcétera. Bueno, pues en cuanto empezó la pandemia le pararon los pedidos. Entonces, esta pyme de 100 personas se planteó, ¿qué hacemos? ¿Cerramos? Y ante la perspectiva de poder cerrar un mes, 2 meses, que igual lo sacaba del mercado, checaron técnicamente y si era posible adecuar su línea de producción para hacer gel antibacterial. Entonces se pusieron a hacer gel antibacterial. Lo último que puedo decir es que ahorita ya les renovaron reactivaron sus pedidos del shampoo. Pero entonces, por ejemplo, esta compañía, que hubo un momento en marzo en que sí sintió que podían estar en el umbral de cerrar. Si sus clientes de shampoo les cancelaban pedidos 2 meses, 3 meses, porque es una pyme, ¿sí? Esa compañía ahorita se está planteando incluso la posibilidad de extenderse para mantener las 2 líneas de producción, la de gel antibacterial y la de shampoos, ¿sí? Entonces, efectivamente, en momentos de crisis, las piezas se reacomodan y para quien sepa hallar oportunidades, hay oportunidades de mercado. Clarice Habibi Monreal te felicita, dice excelente presentación y visión del futuro inmediato en nuestro Facebook Live. Y le doy la palabra a Giovanni Gustavo, que tiene pregunta por aquí. Giovanni, ya te abrí micrófono. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Doctor Herrera, muchas gracias por la información que nos comparte. A mí me gustaría hacer una pregunta, ya que comentaba usted, durante la ponencia, que ninguna empresa, o muy pocas, o también agencias de publicidad, o de marketing y comunicación, no se planteaban en su FODA tener como amenaza una pandemia. Entonces, mi pregunta iría, ¿cuánto tiempo deberíamos de considerar hacia adelante en nuestros planes de comunicación esta nueva normalidad? Y si deberíamos tener como también, algún mecanismo, algún proceso, algo de emergencia en caso de nuevas amenazas de pandemia. Ok, a ver, buena pregunta y trataré de ser muy concreto. En un seminario reciente, justamente, no me acuerdo cuál de las 3, si fue Ipsos, Nielsen o Lexia, en uno de los seminarios de las agencias de publicidad, planteaban justamente que ahorita predomina la visión de corto plazo, ¿sí? Entonces, ahorita no es tanto una planeación a un año, es una planeación al siguiente trimestre, ¿sí? Yo ahorita me plantearé un escenario por trimestres. ¿Por qué? Porque el primer trimestre fue el normal, el segundo trimestre fue prácticamente el confinamiento, ¿sí? Y el tercer trimestre, que está comenzando ahorita, el tercer trimestre fue el salir de la cueva, el regresar al mundo y ver con qué nos encontramos, ¿sí? Con qué nueva realidad nos adaptamos. Entonces, yo monitorearía muy de cerca tercer trimestre y no haría planeación más allá de un trimestre hasta el cuarto, ¿sí?
Ahorita la gente está saliendo, adaptándose, y muchas de estas cosas, muchas de las cosas que yo les acabo de mostrar son del último mes, en países de Europa o en Estados Unidos que están reabriendo. Entonces, sí, es una situación atípica en que no puedes programar a largo plazo. Yo creo que sí podremos hacer planes anuales para el 2021, por ahí de octubre, noviembre. ¿Sí? En estos momentos yo iría viendo trimestre por trimestre. Absolutamente ahorita predomina la visión de corto plazo a una visión de largo plazo, porque además, como ya comenté, para ver cómo reacciona el consumidor. El consumidor nos puede sorprender. Me sorprendió Sara, me sorprendieron las playas llenas. Entonces, hay que esperar a ver cómo reacciona el consumidor, porque si no, siempre es posible que hagamos planeación de laboratorio, ¿sí? Con esta imagen que yo me creo de cómo el consumidor va a reaccionar, y pues el consumidor tiene otras ideas, porque como ya comenté, recordemos que el consumidor va a pasar por un proceso de duelo, de dejar ir. Y en esa transición hay que acompañarlo, ¿sí? Y eventualmente el consumidor, como todos, cuando tenemos un duelo, llegará a términos con la realidad. Y hay que acompañarlo en ese momento, ¿sí? Entonces, en resumen, yo te diría, ahorita sí privilegiaría la decisión de corto plazo, incluso en finanzas se está viendo decisiones de inversión de largo plazo, piensen automotriz, por ejemplo, o inmobiliario, se están posponiendo, porque todo el mundo quiere esperar a ver qué va a pasar en las siguientes semanas y meses, ¿sí? Entonces, ahorita hay que ser expectante y acompañar al consumidor en su proceso. Gerardo, tenemos una última pregunta de Talía Covarrubias. Si quieres, Talía, te abro el micrófono para que la puedas hacer de manera directa. Adelante, Talía, ya tienes abierto tu micro. Talía, creo que se nos perdió por ahí. El micro, si quieres, ahí está, abierto tu micro, Talía. Dice que listo, no me dejaba. Sí, okay, gracias, perfecto. doctor Hidalgo. Gracias, doctor Gerardo. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo vivo en el estado de Guerrero y actualmente, pues, el estado está lleno de muchas empresas MIPYMES, ¿no? Que dentro del Plan Estatal de Desarrollo de nuestro gobernador, una de sus prioridades precisamente es realzar y reactivar la economía hacia estos sectores, hacia esas empresas. Pero bueno, ante esta situación de la pandemia, creo que ellas se enfrentan un mayor reto frente a las demás marcas, ¿no? Mi pregunta es precisamente esa. ¿Cuál cree desde su punto de vista, desde su experiencia, que es el mayor reto que tendrán estas MIPYMES para salir avantes ante esta pandemia? Ok. Gracias. Trataré igual de ser muy concreto. A ver, yo te diría, en cada estado, ¿sí? La actividad económica puede tener uno o dos drivers. ¿A qué me refiero? Uno o dos sectores que son los que te jalan a todos los demás, ¿sí? Porque lo bueno y lo malo de la economía es que es un tejido interconectado, ¿sí? Entonces, así como un problema económico se transmite a todo el tejido, si tú logras identificar y rescatar ese sector, ¿sí? Puedes detonar ese efecto en cadena. Para el estado de Guerrero es claramente el sector turismo. ¿Sí? Sí, así es. Sector turismo. Entonces, yo sí diría, y aquí hablo más como economista que como mercadólogo, cualquier apoyo sí es bueno, sí es importante, sí será relevante, pero no creo que sea una solución de mediano o largo plazo si no atacas el problema de fondo, que es rescatar al sector turístico. Y ese es un sector que, no me quiero desviar del tema, pero ese es un sector que prácticamente en esta crisis se le abandonó a su suerte, ¿sí? Entonces, yo diría, si el sector turístico no logra recuperarse, no logra levantarse, cualquier política de apoyos va a ser estéril, ¿sí? Sí. Okay. Hay que rescatar a ese sector, y ese sector es un sector de muchísimas MIPYMES, porque obviamente, tú lo sabes, no estamos hablando solo de las grandes cadenas de hoteles, ¿sí? Claro. Hablamos de muchísimas empresas de servicios, desde restaurantes, choferes, cocinas, etcétera, que atienden a ese sector, ¿sí? Entonces, hay que reactivar el sector,
alrededor del cual gira la actividad económica de un estado. Yo, por ejemplo, doy clases en Guanajuato. Entiendo la presión de Guanajuato por poder reabrir el sector automotriz, porque si no reabres el sector automotriz, todo lo demás que hagas se va a quedar corto, ¿sí? Entonces, yo sí diría que ahí tienes que empezar por una política sectorial, sí apoyar a las MIPYMES para que aguanten, sí hay que apoyarlas, porque esto no es culpa de las MIPYMES, ¿sí? Esto es una crisis que nos llegó, pues, que no tenía que ver con cuestiones económicas. Entonces, sí hay que apoyar a las MIPYMES, pero tienes que resolver el problema estructural. Hay que levantar el sector que mueve la economía de ese estado. Si no, por más dinero que le metas, ¿sí? De nada. Pues ahí está, Gerardo, la interacción de las personas que el día de hoy nos acompañaron, tanto en el webinar aquí en la versión Zoom como en nuestro Facebook Live en las distintas plataformas. Yo quiero agradecerte de manera muy sincera tu participación y, como lo decíamos también en nombre de nuestra Facultad de Comunicación y nuestra Coordinación Académica de Posgrados, queremos extenderte hoy este reconocimiento virtual por tu participación. Gracias. Espero próximamente dártelo de manera física, que no se quede nada más en un abrazo lejano, sino lo podamos hacer también de manera física, por tu valiosa videoconferencia Low Touch Marketing, la mercadotecnia en el nuevo normal del mundo post-COVID-19. Doctor Gerardo Herrera Villanueva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias por el espacio y la invitación. No, al contrario, y bueno, yo quiero cerrar este webinar invitando a las personas que nos están sintonizando todavía para que la próxima semana, el día lunes 22 a las 16 horas, nos puedan acompañar. Estará con nosotros la maestra Erika Ruiz Martínez, investigadora de mercados con experiencia en innovación, estrategia y entendimiento de mercado, hablando sobre los impactos del COVID-19 en el shopper mexicano. Creo que esta es como continuidad a lo que estamos viendo con Gerardo en términos del comportamiento de las audiencias, cómo se están dando estas manifestaciones. Y un día después, el 23 de junio a las 17 horas, tenemos el webinar Las relaciones públicas en tiempos del COVID-19, también cómo se están implementando estas nuevas estrategias, ya no solamente mercadológicas, sino en forma integral, implicando a las relaciones públicas, con la licenciada Miriam Ortiz, fundadora y CEO de Extreme PR. Ella se ha dedicado durante muchos años a este tema de las relaciones públicas. En su momento estuvo al frente de la comunicación de Red Bull y bueno, pues ahora viene a compartirnos la importancia que tienen las relaciones públicas para las marcas, las pymes también. Así es que esperemos tenerlos también con nosotros el próximo lunes y martes de la siguiente semana. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Gracias nuevamente, Gerardo. Y recuerden, para aquellos que nos han preguntado, pueden encontrar en el chat, les acabamos de pegar la dirección de nuestro canal de YouTube para que puedan ver los webinars anteriores, por si se los perdieron y tienen inquietud, o si quisieran compartir también el del doctor Gerardo Herrera, lo estaremos colgando en unos minutos más en nuestro canal. Muchísimas gracias a todos, excelente tarde. Gracias.